¿Qué pasa cuando el sistema que debería defendernos se vuelve en nuestra contra? Hoy vamos a clavarnos en dos enfermedades autoinmunes que a simple vista parecen tener mucho en común: la debilidad muscular, pero en realidad son mundos aparte. Hablamos de la miastenia gravis y las miopatías inflamatorias. Y lo más interesante, vamos a explorar qué sucede en esos casos súper raros pero fascinantes en los que estas dos condiciones deciden aparecer juntas en un mismo paciente. Ok, para ponerle orden a este tema tan complejo, este va a ser nuestro camino. Primero, vamos a definir cada enfermedad por separado. Después, vamos a ver cuáles son sus diferencias clave. Luego, nos metemos de lleno a la coexistencia de ambas. Analizaremos el papel de un órgano muy importante, el timo. Revisaremos cómo se tratan y al final vamos a reflexionar sobre el gran misterio inmunológico que todo esto nos deja. Bueno, vamos a empezar por el principio. A primera vista, la miastenia gravis, que llamaremos MG, y las miopatías inflamatorias idiopáticas o MI podrían confundir a cualquiera. El resultado final es parecido: los músculos pierden fuerza. Pero la clave de todo, el meollo del asunto, está en el cómo y el dónde ataca nuestro propio sistema inmune. Son en realidad dos historias completamente distintas. Empecemos con la miastenia gravis. Para que quede súper claro, imaginen la comunicación entre un nervio y un músculo como si fuera un apagador de luz. El nervio manda la señal eléctrica y el músculo se contrae, o sea, se prende la luz. Bueno, en la MG, los anticuerpos atacan justo el punto de contacto, la parte del músculo que recibe la señal. Es como si el apagador estuviera, digamos, falseando. A veces funciona, a veces no. Esto es lo que causa esa debilidad tan particular que va y viene, que empeora si uno se mueve mucho y mejora con el descanso. Ahora, las miopatías inflamatorias son otra cosa. Siguiendo con la misma analogía, aquí el problema ya no es el apagador. El problema es el cableado que está dentro de la pared. El sistema inmune se va directamente contra las fibras del músculo, las inflama y las daña. Esto provoca una debilidad mucho más constante, que va avanzando poco a poco. Aquí hablamos de un grupo de enfermedades como la dermatomiositis o la polimiositis, donde el músculo en sí es el que está bajo ataque. Entonces, si las dos causan debilidad, ¿cómo se le hace para diferenciarlas? Por suerte, la clínica es muy sabia, y hay pistas, tanto en los síntomas como en el laboratorio, que nos ayudan a saber si estamos lidiando con un apagador defectuoso o con un cableado dañado. A ver, esta tabla resume de maravilla esas diferencias. Fíjense bien, en la MG la debilidad sube y baja. En las MI es progresiva y no para. Algo súper característico de la MG es la afectación de los ojos. Párpados caídos, ver doble, eso casi nunca se ve en las miopatías. Y aquí viene un dato de laboratorio que es oro molido: los niveles de creatina quinasa, o CK. Es una enzima que se libera cuando el músculo se rompe. En la MG están normales, pero en las MI se disparan por los cielos. Hablamos de miles, lo que nos grita que hay un daño muscular masivo. Ok, hasta ahora hemos dejado claro que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, la inmunología es un universo de sorpresas, y a veces las reglas que creemos conocer pues se rompen. Y esto nos lleva justo al corazón de este análisis: la rara, pero muy real, superposición de estas dos enfermedades. La pregunta es casi obligada, ¿no? Si una ataca el apagador y la otra el cableado, ¿de verdad es posible que un paciente tenga los dos problemas al mismo tiempo? Pues por increíble que parezca, la respuesta es sí. A ver, es algo súper raro. Los estudios nos dicen que de todos los pacientes con miastenia, más o menos entre el 1 y el 3% también desarrollan una miopatía inflamatoria. Y uno podría pensar, bueno, 3% no es tanto, pero en medicina, créanme, esa cifra no es casualidad. Que existe esta coexistencia nos obliga a pensar que debe haber una conexión mucho más profunda entre las dos. Y la forma en que aparecen juntas no siempre es la misma. Lo más común es que la miastenia gravis llegue primero, y varios años después, ¡pum!, aparece la miopatía. Pero hay casos mucho más dramáticos donde las dos enfermedades debutan al mismo tiempo, a veces de una forma súper agresiva. Y aunque es más raro, a veces la miopatía es la que se manifiesta primero. Entonces, ¿hay algún culpable en común? Cada vez más, toda la evidencia apunta a un pequeño órgano que tenemos en el pecho y que tiene un papel gigantesco en la autoinmunidad: el timo. Y este dato es brutal. Fíjense, en los pacientes que tienen este doble problema se encuentra una anormalidad en el timo, ya sea un tumor llamado timoma o que esté crecido, en más del 75% de los casos. Piénsenlo así: el timo es como la escuela del sistema inmune. Ahí es donde nuestras células aprenden a no atacar a nuestro propio cuerpo. Si esa escuela funciona mal, como pasa con un timoma, puede empezar a graduar células que desatan ataques por todos lados. Si diagnosticarlo es un reto, tratarlo es todavía más complejo.
Estamos hablando de manejar una doble agresión al sistema neuromuscular. Esto necesita una estrategia que integre todo y que la verdad suele ser más agresiva. Para la miastenia gravis, el tratamiento se piensa como una escalera. Se empieza en el primer escalón, con medicamentos que ayudan a que la señal en ese apagador dañado funcione mejor. Si con eso no alcanza, se sube al siguiente nivel, esteroides, como la prednisona, para bajarle 2 rayitas a la respuesta inmune. Luego se pueden usar otros inmunosupresores más específicos y, ojo, un paso fundamental que puede cambiarlo todo es la timectomía, o sea, quitar el timo, sobre todo si hay un timoma. Y ahora, ¿qué pasa con las miopatías? Pues la estrategia es muy parecida. La prednisona otra vez es la base para apagar el fuego inicial. Luego vienen los mismos tipos de inmunosupresores para mantener todo bajo control. Por aquí se suman otras herramientas muy potentes para los casos más difíciles, la inmunoglobulina intravenosa y terapias biológicas. La buena noticia es que hay mucho en común. Muchos de estos fármacos le pegan a las dos enfermedades. Esto permite unificar el tratamiento, aunque casi siempre se necesita una estrategia más fuerte para poder controlar los dos frentes al mismo tiempo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué nos enseña esta rara combinación sobre la autoinmunidad en general? Pues nos obliga a ver más allá de los síntomas, a buscar los mecanismos de fondo, a entender qué es lo que está fallando en la raíz del sistema. Esta frase lo resume perfectamente. No es que sean dos enfermedades que por pura mala suerte aparecen juntas. Lo más probable es que sea un solo problema de base, una desregulación del sistema inmune, quizás con cierta predisposición genética, que simplemente decide manifestarse atacando a dos blancos diferentes, la conexión nervio-músculo por un lado y la fibra muscular por el otro. Y con esto cerramos, dejando una idea en el aire. Quizá el secreto está en estudiar estos casos tan excepcionales, estas tormentas perfectas de la autoinmunidad. Quizá no solo nos ayuden a tratar a estos pacientes, sino que nos den una ventana única para entender las raíces comunes de muchas enfermedades autoinmunes. Y quién sabe, a lo mejor nos acerquen un paso más a terapias que no solo tapen síntomas, sino que de verdad restauren el equilibrio perdido de nuestro sistema inmune.